Y por eso mismo también es que este modelo o este plan se va desarrollando dentro de la educación regular, que comprende primaria, secundaria, inicial, así como también lo que vendría a ser la educación especial y alternativa, ¿no? Estos también caben dentro de eso. Bueno, creo que ahora yo ya acabo de como que captarlo mejor, ¿no? Pero esto me hace pensar un poco más en esto de los proyectos. Si digamos, si un proyecto, como tú dices, tipo dura entre 3 a 6 meses, o sea, a diferencia de un plan, un programa dura menos, eso lo hace más sencillo. Eso como que ahorita está retomando mucho en mi cabeza, ¿no? Y también un proyecto, ¿qué tendría que hacer yo para iniciarlo, ¿no? O cómo tendría que desarrollarlo. Bueno, sí, de hecho, algo que mucha gente puede pensar, ¿no? A primera vista, ¿no? Puede tener un poco ese prejuicio que un proyecto es más sencillo de hacer por el tiempo que lleva, ¿no? O sea, por el tiempo que que va a emplearse, ¿no? Que es 6 meses, que a comparación de un plan que dura años, pues eso hace más sencillo el proyecto, ¿no? Pero no, no lo es. Un proyecto no se debe de subestimar y no es para nada sencillo. Y yo te lo digo porque ahora mismo estoy desarrollando un proyecto con mis compañeros de clase y te tengo que decir que a pesar del tiempo que ya yo llevo en la carrera, pues te digo que aún nos sigue siendo una tarea desarrollar esto, ¿no? Obviamente no queremos avalar a decir somos estudiantes y por eso se nos complica, no, pero yo como siempre he dicho, ¿no? Y creo que es algo que tú también muchas veces has compartido, es que si quieres hacer algo bien, tienes que hacerlo a su debido tiempo, con cuidado, bien a detalle, para que nos salga algo bueno, ¿no? No por nada se está retrasando la tercera entrega de Into the Spider-Verse, ¿no? Pero bueno. Y por otro lado, atendiendo a eso, de que no es algo sencillo de hacer, ¿no? Realizar un proyecto educativo sí toma su tiempo. Y de hecho yo, en esto ya no es como tal sencillo, yo diseñé como que aquí, cuando estaba avanzando ese tema en clases, una forma de separarlo. No sé si ahí la cámara lo puede enfocar un poco, pero yo lo separaría en tres fases, pero hay una fase cero que no sé si contaría, ¿no? La fase cero, por ejemplo, es cuando se tiene que fundamentar la problemática. Como te dije, un proyecto nace de una problemática o de atender una necesidad, ¿no? Y en este caso, pues, para realizar un proyecto tienes que identificar una problemática y tiene que realizarse un diagnóstico, o el primer diagnóstico, por así decirlo, general, porque como que quieres identificar una problemática, ¿no? O una necesidad. Es aquí cuando empleas lo que es el FODA, el árbol de problemas, para encontrar tu problemática. Y eso luego ya nos lleva a lo que es la fase uno, y esta es la que, así, la base institucional, ¿no? En esta, luego de ya haber identificado la problemática, lo que tienen que hacer, y esto es muy importante, uno, tienes que definir primero, yo dije dos, uno, tienes que definir bien qué tipo de diseño va a ser, o sea, qué tipo de diseño de proyecto va a ser, qué tipo de proyecto va a ser, si es reactivo, si es proactivo, o sea, tienes que saber muy bien qué clase de proyecto estás haciendo. Y segundo, y ese es también el más importante, tienes que regirte bajo la identidad de la escuela, la institución o el lugar donde estés empleando el proyecto. Porque bien a veces mucha gente dice que puede tener un proyecto increíble, está genial, va a funcionar, la va a romper, pero ¿qué crees que pasa? No se alinea bajo la identidad o las normas, la currícula de la institución, y el proyecto se desecha. Yo eso antes no lo captaba, o sea, como que lo tomaba a la ligera, pero una vez que ya te das cuenta que tipo, si quieres que tu proyecto siga adelante, pues tienes que sí o sí vas a estar bajo o sea, estar acorde con la identidad de la institución, ¿no? Eso es muy primordial. Luego ya vendría la segunda fase, que es el eje de acción, donde realizamos el segundo diagnóstico, entre comillas, y es que ahí vas a escoger en qué lugar vas a aplicar este proyecto. Bien podría ser en, no sé, lo aplicas en un colegio, en el nivel secundario, en el curso de primera de secundaria, para todos los paralelos, o para un paralelo, ¿no? Ya lo identificas y ahí pues como que está siendo más específico y ahí ese es tu diagnóstico, ¿no? Y posterior a eso, luego ya vendría lo que es pues, la intervención, ¿no? Y luego llegamos a la fase 3 que es la parte que, te va a decir si salió bien o no tu proyecto, porque es la fase 3, es la fase de control, en donde se evalúa lo que hiciste, se lo mejoran, se sacan conclusiones y reflexiones o recomendaciones sobre el proyecto, ¿no? Así más o menos se dividiría lo que es la realización de un proyecto, ¿no? Aunque, ojo, lo estoy diciendo de manera general porque ya en la práctica, pues, implica muchas cosas. Con decirte que la fase cero, que es donde identificamos la problemática, donde se aplica el FODA, el diagnóstico en sí mismo, pero ahí está el FODA, ahí está el árbol de problemas, pues eso lleva bastante tiempo, ¿no? Al menos para mí a lo que yo he visto, ¿no? Algunos me dirán, no, no, eso se puede hacer rápido. Pues créeme que al menos para el proyecto que yo estoy trabajando con mis compañeros, estamos haciendo un proyecto educativo también, para la asignatura también.
este, nos está tomando algo de tiempo, porque, bueno, no porque se nos complique tanto, bueno, un poquito sí, pero más que todo porque queremos hacerlo bien, ¿no? Pero ahora, ahí me causaste un poquito de duda, o bueno, no duda, pero mucho interés, ¿no? En eso de que dijiste que hay que, para realizar un proyecto en varias instituciones, hay que regirse bajo la identidad de la institución, ¿no? Y ahí debe calar mucho lo que es el tema del plan educativo institucional o plan estratégico institucional, no sé cuál sea el término adecuado o cuál es el término exacto, ¿no? Y también lo del modelo educativo que debe llevar, ¿no? La institución, ¿no? Como tú dices, es muy importante que se deje bajo bajo la identidad de la institución, entonces ahí cala mucho eso, ¿no? Lo del plan y lo del modelo, ¿no? Y también, por último, ¿qué tipos de proyectos habría, ¿no? Porque tú dijiste también en esa parte de la fase uno que, tipo, hay que definir bien qué tipo de proyecto no habría. Bueno, eso, ¿no? Bueno, de hecho es PI porque está abreviando Plan Educativo Institucional, ¿no? También sí, por ahí investigando en internet también se le dice Plan Estratégico Institucional, pero es Plan Educativo Institucional, ¿no? Y bueno, en pocas palabras es para que entiendas por qué tiene que ver mucho con eso de la identidad, ¿no? Y que hace que los proyectos a veces sí o sí tengan que regirse bajo eso, es porque el plan funciona como una herramienta para guiar a la institución a lograr su objetivo. Por eso sigue siendo un plan, ¿no? O sea, ya hablamos de que el plan tiene un objetivo claro, ¿no? En este caso, pues es lo mismo, ¿no? El plan educativo institucional sirve para que la institución, bueno, sirva como una herramienta para que la institución logre su objetivo, ¿no? Y en este caso, pues ahí es cuando ya sale lo que es la visión y la misión de la institución, que esto ya representa mucho de su identidad. Y tú me dirás, ¿cuál es la diferencia de visión y misión, no? Y bueno, pues en pocas palabras, y así para que todos lo capten, porque esto es algo que en nuestra clase, tipo, ahí debatimos mucho y la mayoría de mis compañeros, incluyéndome, no latinamos, ¿no? Al inicio, pero bueno, misión es a dónde quiero llegar, qué objetivo quiero lograr, cuál es el propósito que quiero cumplir. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué quiero llegar de aquí a allá? ¿Por qué quiero llegar de punto A a punto B, ¿no? O sea, es el objetivo al cual quiero llegar, el propósito que quiero cumplir, ¿no? Esa es la misión. Y la visión es el cómo voy a llegar a ese objetivo, el cómo lo voy a lograr. Estoy visualizando, como dicen algunos, estoy aplicando futurología, ¿no? Bueno, pero la cuestión es eso, ¿no? La misión es el a dónde voy a llegar, qué quiero cumplir, y la visión es el cómo lo voy a lograr, qué tengo que hacer. Estoy visualizando ese futuro, ¿no? Es eso, ¿no? Y muchas instituciones, pues, cuando ya definen bien su objetivo, ahí sale pues su misión y su visión, y pues no todas las escuelas, no todas las instituciones educativas tienen la misma misión o visión, ¿no? Y por ahí, de ahí sale también su identidad, ¿no? Eso. Y luego estaría el modelo educativo institucional. Bueno, en pocas palabras también cala mucho en lo que es eso de la identidad, porque es la identidad pedagógica de la institución, es decir, el cómo enseñan en esta institución. O sea, hay un poco ya fuera de lo que es el plan de Bolivia, del modelo sociocomunitario productivo, el modelo institucional de una escuela, como te dije, es plantear cómo van a enseñar en esta escuela, ¿no? Y pueden hacerlo de maneras diferentes cada escuela. O sea, no todas enseñan tipo de esta manera, ¿no? Lo que se plantea o el cómo se quiere trabajar dentro de la escuela, o sea, los maestros con los estudiantes, cómo van a trabajar, ¿no? O sea, tienen un modo de hacerlo, ¿no? Por eso a veces cuando uno se presenta un proyecto tiene que estar bien adecuado porque tiene que estar bien adecuado a lo que es el modelo y también a lo que es el plan, ¿no? Porque de ahí salen la misión, la visión, y también la identidad pedagógica, ¿no? Que tienen. Así que no puedes ir y, pues, bueno, quitar eso de lado y plantear tu proyecto, ¿no? No, no da así, ¿no? Y por último, lo que me mencionabas, eso de qué tipos de proyectos hay. Y existen, bueno, por ahora lo que llevamos avanzando, ojo, sé que hay más tipos de modelos y todo eso, pero hay dos tipos fundamentales de proyectos y es proyectos proactivos y proyectos reactivos. En palabras resumidas y rápidas, para no alargar el podcast, porque creo que ya está durando más de lo que debería, el proyecto proactivo es aquel que interviene antes de que nazca o haya una problemática o un problema como tal. O sea, se adelanta, se anticipa antes de que haya un problema o una problemática. Mientras que los proyectos reactivos son aquellos que ya interceden o, bueno, hacen su aparición cuando ya existe un problema. Un proyecto proactivo, por ejemplo, podría ser una institución donde tipo los adolescentes no fuman, no hay ese tipo de, bueno, esa lamentable
para algunos, ¿no? Que es fumar, ¿no? No existe ese consumo, ¿no? Y pues bueno, puede haber un proyecto proactivo de qué tipo enseñarle tanto a los niños, adolescentes que fumar está mal, ¿no? Eso tipo, te estás anticipando un posible problema que puede haber en los adolescentes o incluso en los niños, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Mientras que un proyecto reactivo es cuando tipo ponte que ya los adolescentes de cierta unidad educativa de secundaria, bueno, en secundaria ya estaban fumando, ¿no? Y pues ahí recién ya se hace un proyecto para tratar de acabar con esta problemática, ¿no? Y aquí tengo que hacer un comentario rápido. Y es tipo de que hay más, proyectos reactivos. Si te lo pones a analizar, la mayoría de proyectos en Bolivia son reactivos. Hoy en día hay muy pocos proyectos proactivos y es algo que la verdad un poco me da pena porque ciertamente nacen muchos proyectos porque ya hay una problemática. Y sí, es algo contradictorio que te diga que tipo tendría que haber más reactivos cuando a veces un proyecto generalmente nace de una problemática o necesidad. Pero bueno, ahí tienes razón, Cristian, ¿no? Ahí te doy la mano derecha con ese tema. Ciertamente hay más proyectos reactivos en Bolivia que proactivos, ¿no? Pero ya empezando a cerrar, ¿no? Con este capítulo uno del podcast, me surgió otra duda, ¿no? Y, y sé que, tipo, mientras tú respondes, tipo, yo ya te pregunto otra cosa y, y bueno, pues, pero esto es lo bonito, ¿no? Lo dinámico de esto, que algo que me ha empezado, bueno, quisiera saber más, ¿no? Sobre, tipo, al momento de yo querer realizar un proyecto educativo dentro de una institución, el FODE es de las cosas más importantes, ¿no? Podría decirse que es de las primeras cosas que tipo sí o sí tienen que hacerse bien para que el proyecto a largo plazo pues funcione, ¿no? Es lo que te quería preguntar, ¿no? El FODA es de las cosas más importantes, ¿no? Sí, bueno, como el propio FODA lo dice, ¿no? Son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿no? Si queremos emplear un proyecto o realizarlo, tenemos que tener todo el panorama completo, ¿no? A eso se le determina generalmente lo que son los factores internos, es todo lo que sucede dentro de la institución educativa, y los factores externos, que pues sería todo lo que ocurre pues a los alrededores de la institución, ¿no? O que le competen de algún modo a esta misma, ¿no? A veces, si no lo tomamos muy en serio esto, o tipo, no tomamos en cuenta ya sea un factor interno o externo, el proyecto puede salir mal, ¿no? Si yo quiero proponer un proyecto, no sé, de educación vial, tipo, no sé, quiero que los niños aprendan de esto y de hecho que instiguen o tipo a la ciudadanía, que sigan las reglas del semáforo y todo eso, ¿no? Pero ponte que no hemos tomado en cuenta factores externos, ¿no? De que las calles a los alrededores de la escuela son muy peligrosas y por ahí le puede pasar a algún niño. Es un ejemplo, ¿no? Como te digo, es esto, al momento de realizar un proyecto, tienes que tomar en cuenta todo el panorama, ¿no? Porque si solo te basas en lo interno o en lo externo, pues el proyecto va a estar tambaleándose a cada rato, ¿no? De hecho, ahí en el plan estratégico, el PI, el plan educativo institucional, siempre se toma en cuenta al momento de realizar esto del FODA, lo que vendría a ser el lado pedagógico, mejor dicho, el lado administrativo y el lado de la infraestructura. Esos tres puntos son de los cuales sí o sí siempre se fijan, porque incluso esto ayuda generalmente a que sea más sencillo un poco, no te digo siempre, pero un poco de comprender los factores externos. O sea, es fenomenal esa parte, ¿no? Y bueno chicos, se nos ha acabado el tiempo en este podcast. La verdad queríamos que se extendiera más, pero bueno, es el primer capítulo y yo creo que van a haber más capítulos por delante para poder expandir no solo este tipo de temas como lo que vendría a ser los proyectos educativos, ¿no? Sino otros derivados de este, ¿no? O todo lo que comprende el ámbito de la educación, ¿no? Bueno, me gustó mucho haber estado en este podcast, haber realizado este primer capítulo. Gracias, Mr. Christopher, por tu participación en este podcast. ¿Algunas palabras que nos quieras decir? Sí, no, bueno, agradecerte por la invitación al podcast. Espero que no sea la primera ni la última vez. Bueno, para colaborar y trabajar, sigue contigo, ¿no? Ha sido un muy buen capítulo en este podcast. Y bueno, también, gracias a todos los que llegaron al final de este video, por menos, ¿no? Espero verlos en otra ocasión, ¿no? Y bueno, igualmente yo espero muy pronto invitarte en un siguiente podcast para que sigamos hablando más sobre diferentes temas, ¿no? Bueno, por cierto, Mr. Christopher se encuentra en YouTube con ese nombre, con Mr. Christopher. Vayan a verlo. No habla sobre temas educativos, más sí temas referentes a The Walking Dead o temas de películas y series, e incluso Legos, por lo que me he enterado. Así que bueno, ahí vayan a verlo. Si es que les interesa, denle una checada, ¿no? Bueno, eso sería todo por esta ocasión. Espero verlos pronto en otro capítulo de Tengo que informarte algo. Y sin otra cosa más que decir, me llamo Cristian y nos estaremos viendo en la siguiente. Chao, chao.